Esperanza despegó el imán del refrigerador con 2 dedos. Era un imán amarillo, descolorido por el sol, con la forma de un girasol. Llevaba 30 años pegado en el mismo lugar de la puerta. Su esposo lo había comprado en una feria del pueblo cuando todavía eran novios. Esperanza no entendía por qué Aurelio había insistido tanto en pegarlo justo ahí, exactamente en esa esquina del refrigerador del restaurante. Pero Aurelio había dicho que ese era el lugar correcto. Y Aurelio nunca discutía 2 veces sobre cosas pequeñas. 30 años después, Aurelio llevaba 7 meses bajo tierra. El restaurante llevaba 6 meses cerrado. Y Esperanza, viuda a los 60 años, sin pensión, sin ahorros, sin un peso, había vuelto esa tarde al local para empezar a vender las cosas. Los refrigeradores, las mesas, las sartenes, lo que pudiera salir por algo de dinero. Lo que la ayudara a pagar la hipoteca de la casa, que llevaba 3 meses vencida. Levantó el imán del girasol, y detrás del imán, pegado al metal del refrigerador, había un sobre, pequeño, doblado, sellado con cinta vieja, con una sola palabra escrita en la parte de afuera, con la letra de Aurelio. Esperanza. Su nombre, escrito por su esposo, escondido detrás de un imán que él mismo había puesto en el lugar exacto donde sabía que nadie miraría. Esperanza se quedó parada frente al refrigerador con el sobre en la mano. La cocina del restaurante estaba en silencio, las cortinas cerradas, la luz tenue del atardecer entrando apenas por la rendija de la puerta trasera. Hacía 7 meses que no entraba a esa cocina sin llorar. Esa tarde tampoco iba a entrar sin llorar, pero por una razón distinta. Abrió el sobre. Adentro había una llave pequeña, de bronce, y una hoja doblada en 4. Esperanza desdobló la hoja despacio. Era la letra de Aurelio, escrita con tinta azul, sin fecha. Una sola frase, una sola línea, 11 palabras. Si encuentras esto, busca detrás del refrigerador. Tienes derecho a saber. Esperanza dejó la hoja sobre la mesa de acero inoxidable. Tomó la llave con la mano izquierda. Con la derecha, apoyó la mano sobre el lateral del refrigerador y empujó. El refrigerador no se movió. Llevaba 30 años en el mismo sitio, sobre un piso de baldosas que tenía marcado el rectángulo exacto donde se había hundido el peso de la máquina durante 3 décadas. Esperanza empujó con más fuerza, con las 2 manos, con el hombro. El refrigerador cedió 10 centímetros, y debajo de donde había estado pegado al suelo, en el rincón oscuro que las baldosas habían escondido durante 30 años, había una pequeña puerta. Una puerta de metal, cuadrada, del tamaño de un libro, empotrada en el muro de la cocina. Una puerta que tenía una cerradura del tamaño exacto de la llave que Esperanza tenía en la mano. Y Esperanza, viuda a los 60 años, sin un peso en el bolsillo y con 7 meses de tristeza acumulada, supo en ese instante una cosa: que el hombre con el que había estado casada durante 34 años había escondido algo detrás del refrigerador de su propio restaurante. Algo que había marcado con el nombre de ella. Algo que le había dejado para que encontrara solo si llegaba el día en que necesitara revisar las cosas del local. Algo que, durante toda su vida juntos, Aurelio nunca había podido decirle en voz alta. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia de una mujer que pasó 34 años creyendo conocer a su esposo. Una historia que parece sobre viudez, sobre restaurantes cerrados, sobre el descubrimiento de algo escondido detrás de un refrigerador. Pero no lo es. Es sobre lo que pasa cuando una mujer descubre que la vida que creía haber construido con un hombre, en realidad, la había construido con la mitad de él. Y que la otra mitad llevaba décadas escondida exactamente a 3 metros de donde ella cocinaba todos los días. Al final de este video, vas a entender por qué Aurelio guardó ese sobre en ese lugar específico. Vas a saber qué nombre encontró Esperanza adentro de la puerta de metal. Y vas a descubrir algo más importante. ¿Por qué algunas verdades,
cuando llegan demasiado tarde, no destruyen a la persona que las recibe, la salvan. Esta no es una historia sobre encontrar la traición de un hombre muerto. Es una historia sobre encontrar la oportunidad que ese hombre nunca pudo ofrecerle a su esposa en vida. Y para Esperanza, lo que había detrás de ese refrigerador valía mucho más que cualquier consuelo. Quédate, porque lo que Esperanza descubrió esa tarde de octubre, en una cocina vacía de un restaurante cerrado, no era solo el secreto de su esposo. Era una decisión que Aurelio había dejado tomada por ella 30 años antes, esperando que ella, algún día, tuviera el coraje de aceptarla. Esperanza conoció a Aurelio en 1990. Ella tenía 26 años. Trabajaba como cajera en un mercado de barrio. Él tenía 32. Recién había vuelto al país después de 5 años trabajando como cocinero en el extranjero, y acababa de comprar un local pequeño en una esquina del centro para abrir su propio restaurante. Necesitaba a alguien que llevara la caja. Esperanza necesitaba un trabajo donde no le contaran cada bolsa de arroz que ponía sobre el mostrador. Se conocieron un lunes. Empezaron a trabajar juntos el miércoles. Empezaron a salir el siguiente mes. Se casaron año y medio después, en una ceremonia civil sin invitados, en el juzgado del distrito. Aurelio le dijo a Esperanza 2 días antes de la boda, algo que ella nunca olvidó. Tienes que saber una cosa antes de casarte conmigo. Yo no puedo tener hijos. Es algo que me pasó hace años. Si quieres echarte atrás, este es el momento. Esperanza no se echó atrás. Tenía 27 años. Estaba enamorada por primera vez en su vida. Y la posibilidad de no tener hijos no le pareció una tragedia. Le pareció una de las cosas que se aceptan cuando una se casa con un hombre completo en todo lo demás. Aurelio era trabajador, era serio, era leal. Era el tipo de hombre que su madre, ya enferma de los pulmones en esa época, había dejado de esperar para Esperanza. Tuvieron un matrimonio tranquilo. El restaurante creció. Aurelio pasaba de las 10 de la mañana a las 11 de la noche en la cocina. Esperanza llevaba la caja y atendía a los clientes habituales. 34 años, sin viajes, sin grandes celebraciones, sin amistades muy cercanas, sin familia, porque la madre de Esperanza murió en el 2.º año del matrimonio y los padres de Aurelio habían muerto antes. Solo ellos dos, y el local, y la rutina. Lo extraño no era la rutina. Lo extraño eran los jueves. Cada jueves de cada semana, durante 29 años, Aurelio cerraba el restaurante a las 9 de la noche. Se cambiaba la ropa de cocina por una camisa limpia. Y le decía a Esperanza la misma frase: «Tengo que ir al proveedor del pescado, vuelvo después». Y se iba. Volvía a las 2 o 3 de la mañana, a veces a las 4, siempre con una bolsa pequeña de papel que dejaba en el congelador del fondo. Esperanza nunca había abierto esa bolsa. Había decidido, muy temprano en el matrimonio, que algunas cosas no se preguntaban. Aurelio era un hombre que necesitaba sus espacios, y los jueves eran uno de esos espacios. Durante años, Esperanza pensó que Aurelio iba al puerto a comprar pescado fresco para los platos del fin de semana. El restaurante era conocido por su pescado. Tenía sentido, pero un día, hace 8 años, Esperanza estaba limpiando el congelador del fondo y abrió la bolsa de papel por accidente. Adentro no había pescado. Había unas hojas amarillentas con números escritos a mano, listas, cantidades, fechas, y abajo de las hojas una llave pequeña de bronce, igual a la que esa tarde de octubre Esperanza acababa de encontrar detrás del imán del girasol. Esperanza, esa noche de hace 8 años, había vuelto a meter todo en la bolsa de papel. Había cerrado el congelador y no le había dicho nada a Aurelio. Tampoco había preguntado nunca por la llave, tampoco por las hojas, tampoco por los jueves, porque algunas cosas había aprendido Esperanza en 30 años de matrimonio. No se preguntan. Y porque Aurelio, hasta esa noche, nunca había hecho nada que le diera motivos suficientes para preguntar.
Lo que Esperanza no sabía entonces, ni esa tarde de octubre frente a la puerta de metal, era que esos jueves de 29 años no tenían nada que ver con el restaurante, y que la bolsa de papel del congelador era apenas una pista de algo mucho más grande. Algo que Aurelio había construido en silencio durante toda su vida juntos. Algo que iba a explicarle a Esperanza, 30 años después, por qué un hombre que decía no poder tener hijos había trabajado 14 horas diarias durante toda su vida. 5 años antes de morir, Aurelio empezó a cambiar. Cerró el restaurante un mes entero. Dijo que necesitaba descansar. No descansó. Pasó ese mes encerrado en la cocina del local, solo, con la puerta trasera cerrada con candado. Cuando volvió a abrir el restaurante, dijo que iba a reducir el horario, que ya no iba a atender los fines de semana, que solo iba a cocinar para los clientes habituales. Esperanza creyó que era el cansancio de la edad. Aurelio tenía 62 años entonces. Era razonable que quisiera bajar el ritmo. Pero Esperanza notó algo distinto en él durante esos 5 años. Aurelio empezó a abrazarla más, a mirarla más cuando ella no se daba cuenta, a decirle cosas que en 30 años no había dicho. Cosas como, gracias por aguantarme, o no sé qué hubiera sido de mí sin ti, o la frase que repetiría cada noche durante los últimos 6 meses de vida. Esperanza, cuando yo no esté, en el restaurante hay cosas que tienes que encontrar. Solo búscalas si te hace falta, si la vida te aprieta, no antes. Esperanza nunca le preguntó qué cosas. Pensaba que Aurelio le hablaba de algún ahorro guardado bajo un cajón, de algún seguro de vida del que no le había contado todavía, de algo prosaico, de algo entendible. ¿Cuántas veces, en un matrimonio largo, una frase repetida durante meses puede tener un significado completamente distinto al que la otra persona escucha? ¿Cuántas veces los 6 meses finales de un esposo pueden ser, en realidad, su último intento por entregar una verdad sin pronunciarla en voz alta? Aurelio murió un jueves de marzo. ¿Cómo no? Murió en la cocina del restaurante, a las 10:30 de la noche, después de servir la última cena. Esperanza lo encontró sentado en una silla junto al congelador del fondo, con los ojos abiertos, tranquilo, como si hubiera estado esperando algo y ese algo finalmente hubiera llegado. Y ahora, 7 meses después de ese jueves, Esperanza estaba parada frente a una pequeña puerta de metal que había estado escondida detrás del refrigerador durante toda su vida de casada, con una llave de bronce en la mano y con una sospecha que recién, en ese instante, empezaba a tomar forma. Esperanza metió la llave en la cerradura. La giró despacio. El metal cedió con un clic seco. La pequeña puerta de la cocina se abrió hacia afuera con un crujido oxidado. Tenía 34 años sin moverse. Adentro del nicho había una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con cinta adhesiva vieja, doblada en los bordes por el tiempo. Esperanza la sacó con las 2 manos. La puso sobre la mesa de acero inoxidable de la cocina. La caja pesaba más de lo que parecía, como si adentro hubiera no solo papeles, sino algo más denso. Empezó a despegar la cinta con cuidado, sin prisa, sabiendo que cuando levantara la tapa, no iba a poder cerrarla otra vez, sin haber visto lo que había adentro. La tapa cedió, y lo primero que vio Esperanza fue una fotografía. Una fotografía en color, pero descolorida por el tiempo, de una niña pequeña, de unos 6 años, pelo oscuro, ojos grandes, vestida con uniforme de escuela primaria, sonriendo a la cámara con 2 dientes de leche faltantes en el frente. La foto estaba dentro de un sobre transparente, con una fecha escrita en la esquina inferior, con la letra de Aurelio. Marzo de 1998. Esperanza dejó la fotografía sobre la mesa. Cogió la siguiente. Otra foto de la misma niña, 2 años mayor. Después otra, y otra, y otra.
Decenas de fotografías, ordenadas cronológicamente, mostrando a la misma persona crecer, de los 6 años, de los 8, de los 12, de los 15, de los 20, de los 29. La última foto era de hace 2 años, marzo de 2024. La mujer aparecía adulta, de 32 años, detrás de un mostrador, atendiendo a clientes, con un delantal de panadería, en un local pequeño cuya fachada se veía borrosa al fondo. Aurelio había tomado esas fotos durante 26 años, una cada año, como si llevara un registro silencioso del crecimiento de alguien que él miraba desde la distancia, sin participar. Debajo de las fotografías había documentos, un acta de nacimiento, Sara Mendieta Rivera, nacida en marzo de 1992, madre, Lorena Rivera, padre, desconocido. Pero en una esquina inferior del acta, con la letra de Aurelio, había una sola palabra escrita en lápiz, desde hacía décadas: mía. Esperanza se sentó en el banco de la cocina. Empezó a calcular en su cabeza, sin querer. Sara había nacido en marzo de 1992. Esperanza se había casado con Aurelio en septiembre de 1991, lo que significaba que cuando Sara fue concebida, Aurelio ya estaba casado con Esperanza. Aurelio había engañado a Esperanza en los primeros meses de matrimonio. Esperanza cerró los ojos. Pero antes de que la rabia tomara el control de lo que pensaba, vio el siguiente documento. Era una hoja amarillenta, mecanografiada, fechada en abril de 1992. Una carta, dirigida a Aurelio, firmada por Lorena Rivera. ¿La leyó? La carta no decía lo que Esperanza esperaba. Decía lo contrario. Lorena le explicaba a Aurelio que estaba embarazada de su última noche juntos, antes de que él se fuera al extranjero a trabajar, antes de que conociera a Esperanza, antes de su matrimonio. La fecha de concepción de Sara era de junio de 1991, 3 meses antes de la boda, cuando Aurelio todavía no había vuelto al país, cuando todavía no conocía a Esperanza. Sara no era hija de una traición, era hija de una vida anterior que Aurelio había vivido sin saber, hasta 5 meses después de casarse, que esa vida había producido una hija. La carta seguía. Lorena le decía a Aurelio que no necesitaba nada de él, que no quería romper su matrimonio recién empezado, que sabía que él se había casado con una mujer buena, que solo le escribía para que él tuviera la opción, si algún día quería, de conocer a la niña, sin obligaciones, sin reclamos, sin escándalo. Si Aurelio decidía no aparecer nunca en la vida de Sara, Lorena lo respetaría. Aurelio decidió no aparecer, pero también decidió no olvidar. Esperanza siguió revisando los documentos. Había recibos bancarios, transferencias mensuales desde una cuenta a nombre de Aurelio hacia una cuenta a nombre de Lorena Rivera, durante 26 años, cantidades constantes, suficientes para mantener a una hija sin lujos, pero sin necesidades, suficientes para pagar una escuela primaria, una secundaria, una carrera técnica corta, suficientes para poner una panadería pequeña cuando Sara cumplió los 29 años. Aurelio había sostenido económicamente a esa hija desde antes de que naciera, sin verla nunca, sin hablarle, sin permitirse el privilegio de conocer su voz. Cada jueves, durante 29 años, Aurelio había ido al apartado postal donde Lorena le mandaba las cartas anuales con las fotos de Sara. Había recogido la foto, había vuelto al restaurante, había guardado la foto en la caja detrás del refrigerador. Eso eran los jueves. Esperanza dejó la caja sobre la mesa, caminó hasta la puerta trasera de la cocina, salió al callejón y se sentó en el escalón de cemento, frente a la pared de ladrillos del local vecino. El sol ya se había puesto. No lloró. No le salieron las lágrimas. Se quedó respirando con la boca abierta, despacio, intentando entender qué tipo de hombre había sido Aurelio. ¿Qué tipo de matrimonio había tenido ella?
¿Qué cosa había sido todo eso durante 34 años sin que ella sospechara? ¿Qué hace una mujer cuando descubre que su esposo, durante toda la vida que pasaron juntos, había cargado en silencio con otra responsabilidad que nunca pudo compartir con ella? ¿Quién es la víctima en una historia donde nadie quiso lastimar a nadie? Pasó una hora. Empezó a hacer frío. Esperanza volvió a entrar a la cocina del restaurante. Cerró la puerta trasera con llave. Y entonces escuchó un golpe suave en la puerta principal. Alguien estaba tocando. Esperanza no esperaba a nadie. El restaurante llevaba 6 meses cerrado. Casi nadie del barrio pasaba por la calle de noche. Caminó hasta la puerta principal con cautela. Miró por la mirilla. Afuera había una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con un abrigo gris, con una bolsa pequeña en la mano. La mujer no se movía. Esperaba. Esperanza abrió la puerta apenas un dedo. «Buenas noches», dijo la mujer. «Disculpe que la moleste, pero llevo 34 años esperando este día. Necesito hablar con usted». «¿Quién es usted?». La mujer levantó la cara hacia la luz amarilla del foco de la entrada. Esperanza vio entonces que tenía los ojos rojos, como si llevara horas llorando antes de animarse a tocar la puerta. «Me llamo Lorena Rivera. Soy la madre de Sara». Esperanza se quedó quieta. «¿Cómo supo que yo estaba aquí esta noche?». Lorena bajó la cabeza un momento. Después la levantó. «Porque Aurelio, antes de morir, me dejó instrucciones. Me dijo que cuando usted encontrara la caja, yo iba a sentirlo. Me dijo que ese día tenía que venir. Me dijo que usted y yo, tarde o temprano, íbamos a tener que sentarnos a hablar». «Hay algo más, señora», dijo Lorena con la voz quebrada. «Algo que Aurelio nunca me permitió contarle a Sara. Algo que él quería que usted decidiera si contárselo o no. Mi hija no es solo hija de Aurelio. También tiene una relación con usted, señora Esperanza. Una relación que ni Aurelio ni yo tuvimos derecho a tomar por usted. Y por eso él dejó esa decisión guardada detrás del refrigerador, para que la tomara usted cuando estuviera lista». Esperanza dejó de respirar por 2 segundos. ¿Qué relación tiene Sara conmigo? Lorena entró al restaurante despacio. Esperanza cerró la puerta detrás de ella. Las dos se quedaron paradas en la entrada oscura, sin avanzar hacia la cocina. Y Lorena, después de un silencio largo, dijo la frase que iba a partir la vida de Esperanza en 2. «Sara es sobrina suya, señora Esperanza. Yo soy su hermana, la hermana que usted nunca supo que tenía». Esperanza encendió la luz de la cocina, sacó 2 sillas, sirvió agua en 2 vasos. Se sentaron una frente a la otra, en la mesa de acero inoxidable donde minutos antes había abierto la caja. Las fotografías de Sara seguían extendidas sobre la superficie. Lorena no las miró. Las conocía todas. Las había mandado ella misma durante 26 años. «Antes de empezar, señora», dijo Esperanza, «necesito que me diga algo. Y necesito que me lo diga ya. ¿Cómo es posible que usted sea mi hermana?». Lorena tomó el vaso de agua con las 2 manos. No lo bebió, solo lo sostuvo, como si necesitara algo sólido entre los dedos para poder hablar. «Naciste en marzo de 1964», empezó. «Yo nací en agosto de 1955. Soy 9 años mayor que tú. Nacimos las 2 en el mismo hospital de la capital, hijas de la misma madre. Nuestra madre se llamaba Beatriz Rivera. Trabajaba en una casa grande, de servicio, en una colonia rica. Nuestro padre nunca apareció. Fueron 2 padres distintos, en realidad, pero eso no importa para esta historia». Esperanza la miró sin parpadear. «Yo no sé nada de eso. Yo crecí con una mujer que me dijo durante toda mi infancia que era mi madre. Se llamaba Carmen Solís. Era empleada de una pensión en el barrio de Tepito. Murió cuando yo tenía 14 años. Esa es toda la familia que tuve». Lorena asintió. «Lo sé. Carmen Solís te crió, pero no era tu madre biológica.
Tu madre biológica era Beatriz Rivera, la nuestra. ¿Y por qué Carmen Solís me crió? Lorena bajó la vista hacia el vaso de agua. Tardó unos segundos en contestar. Cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que ha repetido esa historia en su cabeza durante décadas, pero que nunca antes la había pronunciado en voz alta. Porque nuestra madre te entregó, a las 48 horas de nacida, a cambio de dinero, 100,000 pesos de los de 1964. Una fortuna en ese momento, lo suficiente para pagarle un tratamiento médico a su único hijo varón, que llevaba meses muriéndose en una clínica que ella no podía pagar. Ese hijo era nuestro hermano menor. Se llamaba Tomás. Tomás murió 3 semanas después de que te entregara. El dinero no alcanzó, el tratamiento no funcionó, y nuestra madre, después de perderlo a él, no tuvo el coraje de ir a buscarte. Aceptó que la decisión que había tomado ya no podía revertirse. Esperanza dejó de respirar por unos segundos. ¿Usted dónde estaba? Yo tenía 9 años cuando tú naciste. Estaba en la casa. Vi cuando te entregaron. Vi a Carmen Solís llevarte. Vi a nuestra madre firmar un papel. No entendí casi nada de lo que pasaba, pero entendí que mi hermanita había sido cambiada por una promesa que no se cumplió. ¿Y por qué nunca me buscó? Lorena soltó el vaso por primera vez. Cruzó las manos sobre la mesa. Miró a Esperanza directamente. Porque nuestra madre me hizo prometer, hasta su muerte, que yo nunca buscaría a mi hermana. Decía que era la única manera de cargar ella sola con lo que había hecho. Que si yo te buscaba, te iba a heredar a ti el dolor de saber. Y que ese dolor no era tuyo, era de ella. Beatriz murió en 1987. Yo tenía 32 años. Tú tenías 23. Y yo había pasado 23 años buscándote en silencio, sin moverme, sin acercarme, esperando que nuestra madre muriera para sentirme libre de la promesa. Pero no me buscó nunca. Te encontré, Esperanza, en 1988, un año después de la muerte de nuestra madre. Te encontré trabajando en el mercado donde después conocerías a Aurelio. Te vi durante semanas, desde lejos, sin atreverme a hablarte. Esperanza apretó los puños sobre la mesa. ¿Y por qué no se atrevió? Lorena cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Porque yo estaba embarazada de Sara, de un hombre que en ese momento todavía no sabía que iba a desaparecer de mi vida, porque iba a tener una hija sola, a los 33 años, sin dinero, sin familia, sin nadie. Y porque, en mi cabeza, llegar a tu vida en ese momento era pedirte una hermana que tú no habías tenido nunca, justo cuando yo necesitaba ayuda. Tú tenías tu propia vida, tu propio trabajo. Yo no tenía derecho a aparecer pidiendo. Decidí esperar. ¿A qué esperaba? A poder llegar a tu vida sin necesitar nada de ti. A poder ofrecerte una hermana que no fuera una carga. Pero esa hermana, Esperanza, no llegó a tiempo. Cuando Sara tenía 5 meses, conocí a Aurelio. Esperanza sintió que el aire de la cocina se enfriaba. ¿Usted conoció a Aurelio antes que yo? No, señora. Yo conocí a Aurelio al mismo tiempo que usted, pero por una razón distinta. Cuando Sara tenía 5 meses, recibí una carta en mi apartado postal. Era de Aurelio. Él había vuelto del extranjero, había hecho cuentas, había entendido que Sara podía ser su hija, y me escribió pidiendo verla. Yo le contesté que sí. Nos encontramos en un café, y cuando él me preguntó por mi familia, yo le conté toda la historia, incluida la parte de la hermana que había nacido en 1964 y que había sido entregada a una empleada de pensión llamada Carmen Solís. Esperanza puso la cara entre las manos. Aurelio sabía. Aurelio supo, ese día en el café, en mayo de 1992, que la mujer con la que se había casado 8 meses antes era mi hermana. Lo supo cuando le mostré el papel que mi madre había firmado en el hospital y donde se mencionaba el nombre de Carmen Solís. Aurelio leyó el papel. Yo vi cómo le cambió la cara.
pero no dijo nada en ese momento. Solo me preguntó si yo iba a buscar a Esperanza algún día. Yo le dije que no podía, que era demasiado tarde para no hacerle daño con la noticia. Aurelio asintió. Me pidió permiso para no decirle nada a usted, señora. Yo se lo di. Y desde ese día, durante 32 años, él guardó las dos verdades en silencio. La de Sara y la suya, señora Esperanza. La de su origen. Esperanza no se movió por casi un minuto. Cuando habló, lo hizo en voz muy baja. ¿Por qué Aurelio no me lo dijo en algún momento? Tuvo 32 años. Lorena tomó aire. Cuando contestó, lo hizo con la cuidadosa claridad de quien ha tenido tiempo de pensarlo desde todos los ángulos posibles. Porque, según me dijo Aurelio en una de las pocas veces que volvimos a hablar de esto, hay verdades que solo se pueden contar cuando la otra persona está lista para sostenerlas. Usted, durante los primeros años de matrimonio, estaba apenas saliendo de la muerte de Carmen Solís, apenas empezando una vida propia con un esposo, apenas construyendo un futuro. Aurelio dijo que decirle que su madre biológica la había vendido por dinero, mientras usted todavía intentaba creer en la idea de familia, podía destruirla, y que decirle de Sara, además, iba a ser un golpe doble que ninguna mujer joven debería tener que recibir. Pero pasaron 32 años. Y cada año, según me decía Aurelio cuando hablábamos, él esperaba que llegara un momento natural para contárselo. Pero nunca llegó, porque usted siempre estuvo bien, tranquila, estable. No tenía heridas abiertas a las que se pudiera añadir una verdad así. Y Aurelio decidió, finalmente, que la verdad podía esperar hasta el día en que él ya no estuviera. Que ese día, usted iba a tener las herramientas para procesarla. Y que ese día, además, usted iba a necesitar lo que esa verdad podía ofrecerle. ¿Qué podía ofrecerme? Esperanza levantó la cara. Mi madre me vendió. Mi esposo me mintió por omisión durante 32 años. Mi hermana me espió desde lejos durante 23. ¿Qué cree usted que esta verdad me ofrece, señora Lorena? Lorena tomó las manos de Esperanza sobre la mesa. Le ofrece una hija, señora. Le ofrece a Sara. Aurelio dejó dinero, dejó el restaurante, dejó papeles legales firmados para que, si usted aceptaba, Sara pudiera quedar bajo su protección como sobrina y heredera. Le ofrece una segunda oportunidad de tener familia. La oportunidad que Carmen Solís no alcanzó a darle. La que nuestra madre nunca tuvo el coraje de buscar. La que yo, durante 34 años, no me atreví a pedirle. Esperanza retiró las manos despacio. ¿Y Sara sabe algo de todo esto? Lorena bajó la cabeza. No, señora. Sara no sabe quién es su padre. No sabe que Aurelio la mantuvo durante 26 años. No sabe que usted existe. No sabe que tiene una tía. No sabe que su madre, yo, le mintió durante toda su vida diciéndole que su padre se llamaba Andrés Mendieta y que había muerto en un accidente antes de que ella naciera. Mi hija cree que el hombre que aparece en su acta de nacimiento como padre desconocido es en realidad un hombre llamado Andrés Mendieta. Un hombre que existió, pero que no fue su padre. Un hombre que yo inventé para protegerla de no saber. Sara tiene 32 años. Tiene una panadería que Aurelio le pagó sin que ella lo sepa. Tiene una vida hecha con dinero que ella cree haberse ganado con su trabajo. Y tiene una madre, yo, que cargó 3 mentiras durante toda su vida. La de su padre, la de su origen, la de la tía que tiene a 3 cuadras del barrio donde Sara nació. Esperanza miró las fotografías sobre la mesa. Sara vive a 3 cuadras del restaurante. Sí, señora. Aurelio buscó la zona. Pagó el local de la panadería. Sara cree que el dueño anterior se lo vendió barato porque era amigo de su madre. Pero el dueño anterior era Aurelio, escondido detrás de una empresa fachada. Esa panadería es suya. Pasó a usted con la herencia. Sara no sabe que la dueña real del lugar donde trabaja todos los días, ahora, es usted. Esperanza se levantó de la silla.
Caminó hasta la pared del fondo de la cocina, apoyó la frente sobre los azulejos fríos y se quedó así, sin moverse, durante mucho tiempo. Porque acababa de entender algo que iba a definir todo lo que vendría después. Aurelio no le había dejado un secreto, ni una herencia, ni siquiera una verdad pendiente. Le había dejado 3 mujeres unidas por un silencio que solo ella podía romper. Y la decisión de si ese silencio se rompía o no, no era de Lorena, no era de Aurelio, ni siquiera era enteramente de Esperanza, era de Sara, la única que todavía no sabía nada. Esperanza no durmió esa noche. Lorena se fue a las 3 de la mañana. Le dejó un papel con su número de teléfono. Le dijo que esperaría el tiempo que hiciera falta para una respuesta. Que la respuesta podía ser que Esperanza no quisiera volver a verla nunca. Que también podía ser que Esperanza necesitara semanas, meses, años. Que cualquier decisión sería respetada. Esperanza guardó el papel en el bolsillo del delantal. Cerró el restaurante. Caminó las 5 cuadras hasta su casa con la caja metálica bajo el brazo. Llegó. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a revisar todo otra vez, ahora con luz blanca. Encontró cosas que esa tarde, en la cocina del restaurante, había pasado por alto. Encontró una carta de Aurelio dirigida a ella, sellada, escrita un mes antes de morir. Encontró el testamento que le dejaba el restaurante, la casa y la panadería de Sara, con instrucciones legales claras sobre cómo transferir los bienes. Encontró fotos de Lorena tomadas a lo largo de los años, también ordenadas cronológicamente. Encontró un cuaderno donde Aurelio había anotado, durante 32 años, cada cosa importante que pasaba en la vida de las 3 mujeres, a las que había decidido proteger sin que ninguna lo supiera. El cuaderno tenía 340 páginas. Esperanza no leyó el cuaderno completo, solo la última página, la que Aurelio había escrito 3 días antes de morir, con la letra ya temblorosa por el cáncer que llevaba 2 años escondiéndole a su esposa. Esperanza, si llegaste hasta aquí, ya sabes todo lo que yo sé. Las decisiones que tienes que tomar no son fáciles, pero ninguna es equivocada. Sara puede saber o puede no saber. Lorena puede ser tu hermana o puede seguir siendo una desconocida. Tú puedes quedarte con todo lo que te dejo o puedes regalarlo. Lo único que te pido, Esperanza, es que cualquier cosa que decidas, la decidas pensando en lo que tú necesitas, no en lo que crees que los demás esperan. Durante toda nuestra vida juntos, me sostuviste sin saber por qué yo tenía momentos de tristeza que no podía explicar. Ahora ya sabes, no me debes nada, y nadie te debe nada a ti. Lo que viene es solo tuyo. Te quise, en silencio, exactamente como pude. Aurelio. Esperanza dejó el cuaderno sobre la mesa. Lloró por primera vez desde que había encontrado el sobre detrás del imán. Lloró con calma, sin desesperación. El tipo de llanto que viene cuando una persona termina de procesar algo grande y necesita soltar el peso antes de poder caminar. Cuando paró de llorar, eran las 6:20 de la mañana, y Esperanza ya sabía lo que iba a hacer. Pero la decisión que había tomado no era la que cualquier persona, desde fuera, habría predicho. No iba a llamar a Lorena para reclamarle. No iba a publicar la verdad. No iba a guardar el secreto para siempre. Tampoco iba a rechazar la herencia. Iba a hacer una cosa más simple y más difícil al mismo tiempo. Iba a ir a la panadería de Sara esa misma mañana, a las 7, cuando abriera, y le iba a comprar pan, sin presentarse como nadie, sin decir nada, sin tomar ninguna decisión definitiva todavía. Solo iba a verla, de cerca, por primera vez, y a dejar que la primera información sobre Sara entrara a su vida no a través de fotos viejas, ni de relatos de otras personas, ni de cuadernos escondidos durante 3 décadas, sino a través de los propios ojos de Esperanza, en presente, en tiempo real, con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano, pero todavía no sabe cuáles va a jugar. A las 7:05, Esperanza salió de su casa.
Caminó las 8 cuadras hasta la panadería. Era una mañana fría. El amanecer apenas estaba subiendo sobre los techos de las casas. Las calles olían a humo de leña de las panaderías que ya estaban abriendo. Esperanza llevaba puesto un suéter gris, un abrigo de paño y los zapatos viejos de caminar al mercado. La panadería se llamaba El Trigal de Sara. Tenía un letrero pintado a mano, con letras simples, en una placa de madera colgada sobre la puerta. El local era pequeño, una vitrina con pan recién horneado, una caja registradora, un mostrador y al fondo una puerta entreabierta hacia el horno. Esperanza empujó la puerta y entró. Sara estaba detrás del mostrador. Acababa de sacar una bandeja de bolillos del horno. Llevaba el delantal blanco manchado de harina, las manos enrojecidas por el calor, el pelo recogido con una pinza. Tenía 32 años. Era idéntica a las fotos, pero más viva, más densa, con la mirada concentrada de quien lleva trabajando desde las 5 de la mañana. «Buen día, señora», le dijo Sara. «¿Qué le sirvo?» Esperanza se acercó al mostrador. La miró. Sara tenía los mismos ojos de Aurelio, idénticos. La forma de los párpados, la manera de levantar las cejas al hablar, la leve inclinación del cuello cuando atendía. Todo era Aurelio. Esperanza nunca había visto un parecido tan exacto en una persona que no había conocido a su padre. «Quiero medio kilo de pan blanco», dijo Esperanza con la voz controlada, «y 2 bolillos. Ahora se los empaco». Sara se dio la vuelta para preparar el pedido. Esperanza la miró trabajar. Vio sus manos manipulando el pan. Vio cómo doblaba la bolsa de papel con la misma rapidez y precisión con la que Aurelio doblaba las servilletas del restaurante. Vio cómo escribía el precio en una libretita pequeña, igual a la que Aurelio usaba para llevar las cuentas del local. Sara terminó. Le entregó la bolsa. «Son 85 pesos, señora». Esperanza le entregó un billete de 100. Sara fue a la caja registradora para sacar el cambio. Mientras lo contaba, levantó la cabeza y miró a Esperanza con curiosidad. «Es la primera vez que viene. No la había visto por aquí». «Sí, es la primera vez». «¿Vive cerca?» «A 8 cuadras». «Qué raro que nunca nos hayamos cruzado». «Bueno, bienvenida. Si le gusta el pan, le hago descuento de clienta frecuente». Sara sonrió. La misma sonrisa de Aurelio. Y Esperanza, parada frente a esa mujer joven que era la hija de su esposo, la sobrina de sangre, la única persona en el mundo que la unía con la familia que nunca había tenido. Sintió algo que no había sentido en 60 años de vida. Sintió que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida en la fracción de segundo siguiente. Podía decir su nombre. Podía explicarle todo en 30 segundos. Podía cambiarle la vida a Sara para siempre, en ese instante, en una panadería pequeña, antes de las 8 de la mañana de un martes. O podía no decir nada. Tomar el pan, pagar, irse, volver al día siguiente, volver durante semanas, durante meses, durante años. Construir despacio una relación que Sara fuera aceptando sin saber su origen. Convertirse en la clienta frecuente. Después en la conocida. Después en la amiga del barrio. Después en alguien a quien Sara con el tiempo le contara cosas. Y nunca, nunca decirle la verdad. Permitir que Sara conservara su versión simple del mundo. La de una mujer joven con una panadería que se ganó con esfuerzo. La de una hija huérfana de un padre llamado Andrés Mendieta. La de una vida limpia. O podía hacer algo intermedio. Lo más difícil de todo, podía irse esa mañana sin decir nada, pero volver al día siguiente y al siguiente. Hasta que Sara la conociera por su rostro. Y entonces, un día, cuando tuviera la confianza suficiente, decirle solo una parte de la verdad. La parte que Sara necesitaba para ser cuidada sin destruirse. Decirle que era amiga de su padre, sin contarle que era su tía. Heredarle el restaurante y la panadería con discreción legal, sin explicarle los lazos de sangre.
acompañarla en la vida sin que ella supiera que era familia, ser su tía secreta hasta el día en que Esperanza muriera o hasta el día en que Sara mereciera saberlo todo. Lo que llegara primero. Esperanza tomó el cambio, lo guardó en el bolsillo del abrigo, recogió la bolsa de pan, miró a Sara una última vez. «Gracias», dijo Esperanza. «Volveré mañana». Sara sonrió otra vez. «Aquí la esperamos». Esperanza salió de la panadería, caminó las 8 cuadras de regreso a su casa con la bolsa de pan en una mano y la decisión tomada en el corazón. No había elegido revelarle todo. No había elegido callar para siempre. Había elegido el camino intermedio, el más lento, el más paciente, el que respetaba el tiempo que Sara iba a necesitar para que la verdad, si algún día llegara como un descubrimiento de ella, no como una imposición de Esperanza. Iba a ser tía de Sara durante los años que Sara necesitara una tía sin saber por qué. Y solo si Sara, algún día, hacía la pregunta correcta, Esperanza tendría preparada la respuesta correcta. Pasaron 2 meses. Esperanza volvió a la panadería todos los días. Compraba pan blanco, bolillos, algunas veces un pastel pequeño los domingos. Pagaba con monedas contadas. Hablaba poco, sonreía siempre. Sara, al cabo de 3 semanas, ya la reconocía desde lejos cuando la veía cruzar la puerta. Al cabo de 1 mes, le tenía el pedido listo antes de que Esperanza lo pidiera. Al cabo de 2 meses, le decía «Señora Esperanza», en lugar de «Señora». «Hoy se le ve cansada, señora Esperanza. ¿Comió ya?» «Apenas un té. Le voy a regalar este bolillo, recién salidito. Coma algo antes de irse». Esperanza aceptaba. Comía el bolillo en el mostrador. Sara seguía trabajando. A veces hablaban de cosas pequeñas, del clima, del precio de la harina, de los clientes raros que pasaban por la cuadra. Nunca hablaban de familia. Sara no preguntaba por la familia de Esperanza. Esperanza no preguntaba por la de Sara. Era una regla que se había establecido sola, sin acuerdo, en las primeras visitas. Mientras tanto, Esperanza había mandado a llamar al abogado de Aurelio. Había firmado los papeles para reabrir el restaurante con un encargado nuevo. Había usado parte del dinero de la herencia para pagar las deudas de la casa. Había transferido oficialmente la propiedad de la panadería a un fideicomiso a nombre de Sara, sin que Sara lo supiera. El fideicomiso establecía que, si algún día Sara averiguaba la verdad, todos los bienes pasarían a ser suyos sin intervención de Esperanza. Mientras Sara no preguntara, los bienes seguirían siendo administrados en silencio. Esperanza también había llamado a Lorena. Habían tenido 3 conversaciones largas, una en la casa de Esperanza, otra en la casa de Lorena, la tercera en una banca de un parque. Esperanza no le pidió disculpas a Lorena. Lorena no se las dio a Esperanza. No se necesitaban. Lo que se dijeron, lo que necesitaban decirse, no eran disculpas, eran reconocimientos. Reconocimientos de que las dos habían sido figuras silenciosas en una historia más grande que ninguna de las dos había podido controlar. Reconocimientos de que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero que el tiempo que quedaba sí podía vivirse distinto. Lorena y Esperanza no se hicieron amigas íntimas en esos 2 meses, pero empezaron a hablarse cada 2 semanas por teléfono, sin temas pesados, sin nostalgia, solo para saber que la otra estaba bien, para tener, por primera vez en 60 años, alguien con quien compartir noticias pequeñas. Eso fue lo que Esperanza ganó. Una hermana lejana pero presente. Una hermana sin la intimidad de la infancia compartida, pero con la calma de una vejez compartida. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo la historia de Esperanza. Porque lo que pasó entre Esperanza y Sara durante esos 2 meses fue algo que pocas personas hacen cuando heredan una verdad que pesa demasiado. La mayoría de las personas que descubren un secreto familiar enorme hacen una de 2 cosas. Lo revelan completo, en el primer momento, sin medir si la otra persona está lista.
o lo entierran completo, para siempre, sin permitir que el otro tenga la opción de saber algún día. Esperanza no hizo ni una ni otra. Hizo algo más difícil. Decidió construir una relación primero, en silencio, y esperar a que esa relación por sí sola le dijera cuándo era el momento de hablar, si es que ese momento llegaba. Esa decisión, en apariencia pasiva, fue en realidad la decisión más activa que Esperanza había tomado en toda su vida, porque exigía dejar de pensar en lo que ella había perdido durante 60 años, para empezar a pensar en lo que Sara no debía perder en los próximos 60. Exigía aceptar que la verdad, cuando se entrega sin que el otro la haya pedido, puede ser una forma de violencia disfrazada de amor, y exigía la humildad de entender que ser tía sin ser nombrada como tía era también una forma de amar. Quizás la más difícil, quizás la más limpia. Aurelio, durante 32 años, había hecho lo mismo. Había sido padre sin nombrarse como padre. Había mandado dinero sin firma. Había seguido el crecimiento de su hija sin estar presente. Había sostenido a 3 mujeres sin pedirles que entendieran la trama completa. Había muerto un jueves de marzo, en una silla junto a un congelador, esperando que la única decisión que no quiso tomar por nadie fuera tomada por la mujer que más confianza le tenía, Esperanza. Y Esperanza, esa mañana en la panadería de Sara, había entendido por fin qué tipo de hombre había sido Aurelio. No había sido un hombre con secretos. Había sido un hombre con responsabilidades imposibles. La diferencia, en una vida, es enorme. Hay una pregunta que se hace mucha gente cuando descubre la doble vida de un familiar. La pregunta es, ¿cómo pudo hacerme esto? La respuesta más común es, porque era egoísta, porque no me amaba, porque era cobarde. Pero a veces, en algunas historias, la respuesta es otra. A veces, la respuesta es, porque te amaba demasiado para imponerte la verdad en el momento equivocado. Porque entendió que decirla era más fácil que callarla, pero que callarla era más justo. Porque cargó solo lo que 3 personas habrían cargado peor si lo hubiera repartido sin permiso. No siempre es así. Hay infidelidades crueles. Hay traiciones sin justificación. Hay engaños que solo se sostienen en el egoísmo. Esta historia no es una defensa de los secretos. Es una historia sobre el tipo de hombre que, en silencio, decidió que el silencio era la forma menos dañina de cuidar a 3 mujeres que nunca iban a poder estar listas al mismo tiempo para la misma verdad. Esperanza no perdonó a Aurelio. No tenía nada que perdonarle. Aurelio no la había herido. Había cargado por ella algo que ella habría cargado peor. Y eso, decidió Esperanza 2 meses después, en una banca de un parque junto a Lorena, era exactamente lo que ella iba a hacer también con Sara. Cargar el silencio. No por debilidad, no por miedo, por dignidad, por respeto, por amor a una sobrina que todavía no estaba lista para saber, y que quizás no necesitaba saberlo nunca para tener una vida buena. 3 meses después de ese primer encuentro en la panadería, Sara le pidió un favor a Esperanza. Señora Esperanza, ¿no querría usted ayudarme un par de horas los sábados? Mi mamá se está poniendo mayor y ya no puede venir. Necesito a alguien de confianza. No sé por qué, pero a usted la siento como familia. Esperanza tardó 3 segundos en contestar. Claro, mija. Mañana mismo empiezo. Y Sara sonrió. La misma sonrisa de Aurelio. La sonrisa que ahora también, sin que Sara lo supiera, era la sonrisa que Esperanza llevaba esperando reconocer toda su vida. Hay algo que esta historia tampoco te contó. No te contó si Sara averiguó algún día la verdad. No te contó si Esperanza, en su lecho de muerte, le susurró el nombre real de su padre. No te contó si Lorena, en algún cumpleaños, perdió el control y le contó todo a su hija. No te contó si la sangre, como dicen, siempre termina llamando. Y no te lo contó porque eso no es lo importante. Lo importante es algo que pasa antes. Algo que pasa esa mañana en una panadería pequeña de barrio. Cuando una mujer de 60 años
Frente a la oportunidad de cambiar la vida de otra persona en 30 segundos, decide hacer algo más raro. Decide esperar. Decide construir. Decide acompañar sin nombrarse. La verdad es esta. Hay dos tipos de silencios en las familias. El silencio que esconde para herir y el silencio que protege para cuidar. El primero es egoísmo. El segundo es amor maduro. La mayoría de los silencios que cargamos en nuestras familias son del primer tipo. Cosas que alguien guardó porque tenía vergüenza de contarlas, porque le convenía, porque no quería pagar el costo de la verdad. Esos silencios, cuando se descubren, casi siempre destruyen, porque debajo solo había cobardía disfrazada de protección. Pero a veces, muy de vez en cuando, alguien en una familia carga un silencio del segundo tipo. Un silencio que no esconde su propia vergüenza, sino que protege el tiempo del otro. Un silencio que entiende que la verdad, sin la madurez para sostenerla, es solo información que rompe. Un silencio que espera, que prepara el terreno, que confía en que el otro, algún día, va a tener las herramientas para recibir lo que ahora no podría procesar sin destruirse. Esos silencios son raros, y casi siempre los carga la persona menos sospechosa de la familia. Si alguna vez tuviste un padre, una madre, un esposo, una hermana que tomó decisiones que en su momento no entendiste, que cargó cosas en silencio durante años, que se llevó a la tumba respuestas que tú habrías querido recibir, hazte esta pregunta antes de juzgarlos. ¿De qué tipo era el silencio que cargaron? Porque a veces, lo que se siente como un secreto, era en realidad un regalo del que solo se entiende el valor cuando ya es demasiado tarde para agradecerlo. En el cuarto sellado contamos historias de personas que abrieron lo que otros cargaron en silencio. Personas como Esperanza. Personas como Rafael, un hombre que, a los 55 años, recién despedido, heredó el taller mecánico olvidado de su padre y descubrió bajo el piso una verdad que 3 generaciones de su familia llevaban esperando que él entendiera. Si esta historia te quedó dando vueltas, ese video te va a marcar todavía más. Y para la próxima semana, hay otra historia, la de un hombre que volvió a la casa de su madre después de 40 años viviendo en el extranjero, que encontró su antigua habitación tal como la había dejado a los 18 años, y que se dio cuenta, esa noche, de que la habitación cerrada al otro lado del pasillo, la que su madre había mantenido sellada durante toda su ausencia, no estaba esperándolo a él. Estaba esperando a alguien más. Su nombre era Andrés. Y lo que encontró detrás de esa segunda puerta, 40 años después, cambió la forma en que recordaba a su madre para siempre. Pero esa también es otra historia. Esta, la de Esperanza, todavía no ha terminado. Termina cuando tú decidas qué tipo de silencio cargan las personas que te criaron. Y qué tipo de silencio quieres cargar tú en algún momento, por las personas que vienen después.